Querido Golf, decidí escribirte esta carta para honrarte con toda la pasión que te mereces. Has cambiado mi vida para siempre, lo mínimo es darte un poco de vuelta. Nuestra historia dice así. Nos conocimos cuando yo tenía 13 años. La mayoría de mis amigos te conocieron mucho más pequeños. Lo sé, tú amas a los niños. Te encanta conocer sus almas blancas y ver cómo juegan 100% con el propósito de divertirse, de pegar un tiro rico, de meter un pater, de sacarla del búnker y de solo sonreír cuando sale bien o solo correr el próximo tiro con el mismo entusiasmo cuando sale mal. Pero te gustan los niños porque sabes que es ahí donde vas a compartir tu máxima enseñanza, tus más grandes lecciones y regalos a largo plazo. Pero eres generoso. También amas a los que empiezan a mediana o tarde edad. Les muestras un nuevo mundo, al aire libre, lleno de naturaleza, paz, desafíos y nuevos amigos, muchos nuevos amigos. Cuando tú y yo nos conocimos, la verdad es que no fue amor a primera vista. Ambos lo sabemos. Nuestras primeras 20 citas fueron todas en el campo de práctica. Nunca nos apuramos saliendo a la cancha. Pero pegarle atrás a la pelota a la mitad del tiempo y a veces ni siquiera impactar la pelota no se sentía tan divertido. Además, nos conocimos en el calor de enero un verano 12 años atrás. No el comienzo más fácil, pero de a poco me fuiste mostrando tu lado bueno. Un tiro rico de vez en cuando, un pater embocado de 3 metros, un tiro de búnker que queda dado, o un driver con fuerza que encontró el centro de la cara del palo. Uf, qué sensación. Me diste lo suficiente como para dejarme intrigado, curioso y hambriento por querer ver y sentir más, con ganas de volver al día siguiente, para ver qué más era posible. Y fue ahí cuando decidiste que sabías claramente qué hacer conmigo. Me viste confundido, nervioso, pero sonriendo. Un poco apurado, pero con paz interior. Quizás solitario, pero completamente enamorado de ti. Una mañana de sábado decidiste tirarme al agua sin flotador y de un golpe entré al mundo del golf. Jugué con 2 niños pequeños. Uno de ellos era el campeón de Chile. Tuve valor de atreverme a jugar con él. Tú sabes que yo estaba nervioso y solo empezando. Yo la pasé muy bien, pero no sabía a dónde me dirigía el golf ese sábado por la mañana. Pero tú tenías clarísimo a dónde podía llegar todo esto. Y también sabías que esa mañana me estabas regalando a un amigo al cual amaré y apoyaré de por vida. Una amistad única y tremendamente valiosa. Fue aquí como de a poco me permitiste mejorar y mejorar cada vez más rápido. Me mostraste que si jugaba con golfistas mejores, me forzaba a nivelarme con ellos y aprender cosas más avanzadas de ti. Gran lección que aplico hoy en día en otros ámbitos. Al parecer hay un momento en el que le muestras a todos los golfistas lo entretenido y desafiante que puedes ser. Nos dejas jugar una sola ronda bien, a un nivel que jamás habíamos experimentado antes. Esa ronda donde el golfista de handicap 25 hace 89 golpes, o donde el golfista de handicap 16 baja los 80, o donde el de handicap 7 hace 72. Uf, par de cancha. Y con eso traviesamente nos comunicas: hey, ¿te imaginas jugar siempre así? ¿Te das cuenta de lo que eres capaz? Nos demuestras lentamente que si podemos pegar un tiro rico y tal como lo queremos, entonces quizás podemos hacerlo una y otra vez a través de todo el campo. En mi caso fue aquí cuando, con el apoyo y amor infinito de mis padres, me fui full swing hacia adelante, a mejorar cada día para ver qué era posible. Comencé a aprender de los mejores coaches del país y a hacerme amigo de los mejores golfistas de Chile. Éramos todos niños, muy felices, divirtiéndonos en cada golf action cada fin de semana, competitivos, todos queriendo tener esa vuelta mágica que nos haría ganar el premio Tigerless de la tarde. ¡Qué rico! Guantes y pelotas nuevas. Gracias a ti nos hicimos amigos y jugábamos como niños pequeños en el approach y putter, en todos los putting greens de Chile después de cada ronda. Fue aquí cuando te diste cuenta que yo y mis amigos ya estábamos un poco más grandes, más maduros, más ambiciosos, con la capacidad de mirar hacia el futuro. Y el mensaje era claro. A mí me dijiste:
Martín, tú y tus amigos, si se lo proponen, podrían estudiar en Estados Unidos con una beca de golf y algún día hasta jugar en el PGA Tour si lo desean. Yo nunca tuve ese sueño, esa meta en particular, y creo que mis amigos tampoco, pero tú nos enseñaste de a poco, en el ambiente de nuestro pequeño mundo, que eso era posible y muchas cosas más. Esa era una meta seria y requería de madurez de adulto en muchos casos, aunque todos éramos niños. La adolescencia fue diferente para nosotros, por lo menos para los pocos que fuimos lo suficientemente disciplinados y fanáticos para dejar las distracciones de lado. Tú demandabas muchas cosas que a un niño de 15 años no le son fáciles. Ser organizado, pedirle a tus papás que te lleven a la práctica lo antes posible después del colegio y que te recojan al atardecer. Ir al gimnasio después de eso para estar más fuerte, quizá ganar distancia. ¿Qué más tentativo que eso? El fin de semana acostarse temprano, porque lo mejor era sentirse bien a las 8 de la mañana en el Tidal 1. O viajar en bus o en auto por todo el país para jugar campeonatos juveniles. Pero siempre nos diste tanta felicidad y diversión a cambio, que cada sacrificio, cada fiesta que nos perdimos, cada esfuerzo, valía la pena. Y todo salió bien. Gracias a tu magia y conectividad en todo el mundo, a mí un amigo chileno me ayudó a irme a Estados Unidos. Nuevo país, nueva gente, nuevo idioma, nuevos desafíos, nueva comida, nuevos campos, nuevos climas, nuevas dificultades. ¿Tú sabías que esto iba a ser un salto tremendo? Un desafío a mi mente, cuerpo y alma. Y aquí, querido golf, es cuando de verdad me mostraste tu amor. Porque entre todo ese ruido, la gente nueva, las caras nuevas, el frío del idioma nuevo y la falta de amistades profundas y verdaderas, aquí, querido golf, de verdad me demostraste tu amor. Me dejaste utilizarte una vez más como parte de mi identidad. Gracias a ti era más fácil hacer amigos. Gracias a ti, al parecer, la gente me aceptaba rápidamente. En algunos casos incluso hasta admiraban nuestra íntima relación. Y lo mejor de todo es que siempre estuviste ahí para apoyarme, en el ruido y la confusión de esta nueva etapa, en este país tan lejos. Después de las clases, éramos siempre tú y yo en la cancha. Ese tiro de 100 yardas en el medio del fairway era igual que en casa. Me hiciste sentir cómodo, en mi mundo, cada tarde. El mundo que yo conocía y dominaba con confianza. Sin ruido, sin caras nuevas, sin extraños. Y creo firmemente que es la universidad donde me enseñaste la cara completa de tu ser. Jugué alrededor de 160 rondas competitivas en Estados Unidos, en canchas nuevas, contra jugadores de diferentes partes del mundo. El nivel de juego era alto, tan alto como en Chile, pero con más cantidad de jugadores que podían ganar. Me llevaste a Japón a representar a Chile, mostrándome el otro lado del mundo y regalándome el placer de competir contra los mejores amateurs del planeta. Nuevamente me regalaste amigos a los cuales amaré y apoyaré por vida. Y otra vez, sabías claramente a dónde podía llegar todo esto. Querido golf, fuiste tan generoso que hasta me regalaste a la mujer más dulce de este planeta, quien también tiene una larga y hermosa relación contigo desde pequeña. La competencia era durísima. 36 hoyos en el pleno calor, 35 grados Celsius el verano, o a veces en toda lluvia y frío, con 1 grado o 2 grados Celsius. Por primera vez me enseñaste lo que era jugar golf en equipo, aunque al final del día me demostrabas que seguía siendo un esfuerzo individual, tal cual como es la vida. Si todos nos enfocamos en hacer nuestro trabajo bien y desde el corazón, grupalmente todos saldríamos adelante. Me demostraste también el dolor de una verdadera derrota en el Campeonato Nacional de Estados Unidos. Segundo lugar, en el torneo más importante del año. Y como si no fuera suficiente, me lo mostraste de nuevo en la última aparición nacionales antes de graduarme. Segundos otra vez. En el momento dolió en el centro de mi corazón. Tanta pasión, tanto esfuerzo, tantas sensaciones intensas. Pero con el tiempo fuiste amable conmigo porque me hiciste sentir el placer verdadero de lo que se siente darlo todo en el campo de batalla. Cada golpe, cada decisión y aún así, perder. Quedar tirado en el suelo, ensangrentado,
pero con mis amigos a mi lado. Pecho en alto y orgullosos de haber estado en la batalla final. Y con la tranquilidad y placer de haberlo dado todo. Y como siempre nos enseñas, a ponernos de pie y con respeto aplaudirle al contrincante que sí salió victorioso. Al fin y al cabo, también son nuestros amigos, amantes, apasionados de ti. Nos conecta el mismo fuego, la misma batalla. Eres tan sabio, querido Golf, y al parecer cada persona que influencias suele tener valores similares que tú dejas en su espíritu. Cada golfista que conozco, no importa de qué país, si es un verdadero golfista apasionado, que creció contigo y se formó contigo, suele ser un poco caballero o respetuoso, amable, socialmente educado y en algunos casos con gran perspectiva de la vida y con un entendimiento de cómo se compite realmente con respeto y compasión. Al ir cerrando el ciclo universitario, tú y yo aclaramos mucho nuestra relación. Me enseñaste y demostraste incontables veces que no necesitaba vivir de ti para que nuestra relación siga siendo tan hermosa como lo es. Y con tu permiso, emprendí camino al mundo de los negocios. Tú me diste permiso con mucha tranquilidad, porque sabías que esa mochila que llevo en mis hombros todos los días está cargada con cientos y cientos de valores y enseñanzas que solo tú me has dado a lo largo del tiempo. Tantas habilidades blandas y perspectivas de la vida que no toda persona lleva consigo. Y sabes que me harán triunfar en lo que sea que me proponga en la vida. Algo muy poderoso que me llevaré conmigo es que me enseñaste lo que toma producir excelencia, el proceso que conlleva el convertirse excelente en algo. Me mostraste que no se trataba solo del golf, sino que era un método, un proceso que si se hace con pasión y con compromiso, se puede aplicar en lo que sea en la vida. Ahora desde lejos, tú y yo nos vemos una vez a la semana. Estás orgulloso de mí, pero que una vez más tienes clarísimo a dónde puede llegar todo esto. Mi queridísimo Golf, gracias por entrar en mi vida y en la de mis amigos y por disponer de tu enorme sabiduría y educación a tantos niños en mi país y por todo el mundo. Haces tanto bien en el mundo día a día y te agradezco de corazón, en nombre mío y de mis amigos, por todas las enseñanzas y felicidad que nos has brindado. Tu trabajo nunca se detiene y he podido ver cómo has agarrado muchísima fuerza últimamente, sobre todo en mi país. Grandes jugadores, grandes personas, grandes coaches, hermosos padres y madres, todos disfrutando y apoyando juntos a cada golfista, todos con el placer y tranquilidad de que ese tiempo y esfuerzo invertidos valen totalmente la pena. Espero que sigas enseñando e inspirando golfistas por cientos de años. Sé que en este momento lo estás haciendo nuevamente. En algún rincón del mundo hermoso, quizás en Japón, estás juntando niños de 5 o 6 años que no saben que están conociendo a sus amigos de por vidas. O en algún lugar del mundo, quizás en Londres, a un handicap 35, lo estás alegrando con un par y un birdie consecutivos. Sé que en algún rincón del mundo, quizás en Colombia, le has dado la lección a un golfista en este preciso momento de comenzar con triple bogey el primer hoyo del campeonato. Pero a la vez, sé que en algún lado del mundo, quizás en Alemania, le estás enseñando a una golfista cómo volver de eso con 4 birdies consecutivos. Sé que en algún torneo, quizás en Filipinas, ahora hay un golfista que lo perdió todo en los últimos 2 hoyos. Qué lección tan dura. Pero sé que en algún lugar, quizás en Argentina, le diste el placer a un golfista de dominar por 4 días consecutivos. Sé que en algún lugar del mundo, quizás en España, le enseñaste a una golfista la sensación de perder la pelota después de que rebotó al fondo de green y se fue a un árbol. Pero sé que en algún lugar del mundo, quizás en Ecuador, le diste la suerte a un golfista de pegarle a la bandera y hacer su primer hoyo en 1. Uf, qué momento tan histórico en su vida. Felicitaciones, amigo golfista. Y ahora te hablo a ti. Sí, a ti. Amante del golf, golfista apasionado. Apasionado de verdad. No me importa si eres un guerrero de fin de semana o si eres un chico de 19 años que acaba de entrar al PGA Tour y está haciendo historia. A ti te pido que sigas amando este deporte,
que nunca te lo tomes tan en serio que tu mirada se nuble y dejes de disfrutarlo. Recuerda que es un juego lleno de alegría y frustraciones, pero que siempre estará ahí para ti al día siguiente si quieres volver a jugarlo. Si acabas de hacer tu mejor vuelta o tu peor vuelta, si acabas de fallar un corte o ganar un torneo, siéntate y piensa, siente en el corazón. Piensa en toda la belleza que este deporte te ha traído a tu vida, ya sea amistades, oportunidades, buenos momentos, viajes, vacaciones en familia, lecciones, euforia, pasión y vida. Mucha más vida que la que tenías antes de conocerlo. Agradécele al golf con el corazón, a este deporte tan bueno, tan educativo y de tanta paciencia. Yo desde el centro del corazón te digo hoy, querido golf, gracias por todo. Te veo mañana a las 8 a.m. Con amor y respeto infinito,